El que quiera hacer este tipo de trabajos para la tesis tendrá que seguir esta metodología. Ya hay en la facultad hay varias tesis de esta área. ¿Ok? De cómo aplicar esta metodología, por lo que se consideran como fuentes, bueno, aquí hay varios autores que sirven para identificar y evaluar documentos especializados, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo computadora, bueno, ¿en qué cuestión, en dónde se utiliza el término computadora? ¿Sí? Normalmente se utiliza la biblioteca del Congreso de Estados Unidos para sacar los términos, sí que es una base de datos muy amplia. Delimitar el campo temático en donde se está empleando estos términos, ajá, y establecer la nomenclatura. Entonces, cada elemento que ustedes pongan en su banco terminológico tiene una nomenclatura, tendrá un numerito. ¿Sí? Bueno, entonces, esto se los muestro porque, para que vean cómo es que la lexicología, pues, se aplica. ¿Sí? ¿Cómo la puedo aplicar yo en la facultad? Bueno, pues voy a hacer un banco terminológico. Ya, por ejemplo, ahorita están mis alumnos de seminario. Hay un chico que está haciendo un banco terminológico de un bajo, del instrumento musical del bajo. Entonces, se crea este banco terminológico para que, por ejemplo, la utilidad es que en la Facultad de Música de la universidad se utilice y analicen cómo está compuesto un banco. Ajá. Hubo por ahí una tesis de un alumno que estuvo haciendo su servicio social en la Facultad de Medicina y tenían un robot que, a ver si me acuerdo el nombre, el robot se denominaba, no me acuerdo el nombre, pero era un robot que ayudaba a simular partos y no se utilizaba porque pues, los médicos no entendían, de acuerdo a lo que planteó el estudiante, es que como venía el manual en inglés, no lo podían utilizar porque no sabían, no entendían qué es lo que tenían que hacer. Y entonces el banco terminológico lo que ayuda es a identificar cada uno de los elementos de ese manual. Ajá, en lugar de hacer toda una traducción, se toman los términos por los cuales está compuesto ese Noel, se llama Noel, el robot Noel, cómo están compuestos todos los elementos que lo componen, y entonces se va dando la definición de cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, es un área que se ha trabajado en la facultad, guiada hacia la terminología, pero que tiene que ver con la lexicología y la lexicografía. ¿Ok? Comentarios, preguntas, dudas. ¿No? Bueno, entonces continuamos con el segundo equipo. Ahí, por favor, Ángel, tú que tienes la presentación, súbela a los archivos, por favor, ¿vale? Para que la tengamos todos, para que puedan trabajar el blog y para estudiar, ¿vale? Vientos. Entonces, continúo con equipo 2, Vanessa, Sayuri y Maribel. Ajá, entonces Vanessa aquí la veo. Sayuri no la veo. Sí, acá. Y, perdón. Y Acá. Maribel sí está. Perdón, Fernanda. Sí, Fer. Adelante. Ok, adelante, chicas. Les tocó neurolingüística, ¿vale? Sí. ¿Ya Perfecto. puede ver mi pantalla? Sí, ahí ya nada más ponle en modo de presentación. De al lado, el botoncito de al lado. Ok, listo. Bueno, pues a nosotros nos tocó el tema de neurolingüística. Ay.
Listo. Y pues justamente tenemos que se conoce como neurolingüística. A ver, ahí espérame, Fer, porque no estamos viendo todavía la primera. Quiero que le pongas en modo presentación, de ahí donde está tu mouse, al lado. O dale escape y vuelve a darle, que no cambia. Ahí está, adelante. ¿Ya ven la segunda? Sí, adelante. Listo. Pues vemos que la neurolingüística se refiere a esta disciplina que analiza pues los métodos del cerebro humano para que éste logre una comprensión, una generación y una identificación del lenguaje, tanto escrito como hablado, ¿no? Y acá en el primer recuadro tenemos pues una definición un poco más concreta que nos dice que es el estudio de las estructuras cerebrales que una persona debe poseer para procesar y comprender una lengua. Nos dice también que tiene diferentes mecanismos el cerebro humano, que es lo que hace que faciliten la comprensión y la adquisición del lenguaje, ¿no? Dependiendo de estos signos establecidos a partir de su experiencia, de la propia experiencia del humano o de la programación que se tenga. También se dice que investiga varios temas, entre ellos dónde se procesa la información del lenguaje, cómo se desarrolla con el tiempo este procesamiento, las estructuras cerebrales y cómo estas están relacionadas con la adquisición pues, del propio lenguaje y del mismo aprendizaje, ¿no? También hay un concepto que está inmerso en el área de la neurolingüística, que es la PNL. Y entonces justamente como la neurolingüística es esta disciplina que se encarga de lograr una comprensión e identificación del lenguaje, pues la programación neurolingüística se encarga de estudiar, aquí lo puse entre comillas, el normal funcionamiento de los mecanismos del habla, teniendo en cuenta las funciones características de cada zona del cerebro. En este caso, pues también tenemos que muchas personas no desarrollan concretamente el lenguaje o muchas veces tienen estos ligeros problemas, eso ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero justamente la neurolingüística de lo que se encarga es que estos parámetros puedan surgir, bueno, estos problemas de lenguaje se puedan arreglar de alguna forma, ¿no? Y también esta programación neurolingüística nace en California en la década de los 70 con un psicólogo y un matemático. En este caso tenemos aquí a Richard Bandler. Y este Richard Bandler quiso modelar la buena comunicación, ¿no? Y también el otro que tenemos aquí es John Grinder, que fueron como los dos fundadores de esta técnica de programación neurolingüística, y nos dice que está basada en tres conceptos: la programación, el neuro y la lingüística. En este caso, la programación nos dice que es la aptitud de implementar programas de comportamiento. El neuro, pues son las percepciones sensoriales que marcan el estado emocional de un individuo. Y en este caso, la lingüística son los medios verbales y los no verbales que utilizamos los humanos para comunicarnos. Este caso de programación neurolingüística no es un concepto exclusivo de ordenadores, y más que nada se refiere como un tipo de terapia a través de la cual se puede comprender la forma en la que una persona procesa como los datos que ingresan a su cerebro a través de sus percepciones, de sus experiencias que son como sensoriales. Y pues a través de esta programación neurolingüística se puede conocer información y trabajar con ella dependiendo de lo que el paciente quiera cambiar. O sea, por ejemplo, esta más que nada se utiliza como en terapias de hipnosis y su objetivo es como lograr modificar un recuerdo negativo
que tenga el paciente y generar en este caso uno positivo que ya no le cause dolor ni ansiedad. Pero se preguntarán qué tiene que ver esto con el lenguaje. Pues es que es prácticamente algo que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Y es lo que vamos a ver justamente a continuación. Bueno, el objetivo de la neurolingüística es que la neurolingüística se encarga principalmente de generar estrategias para que se tenga una mejor adquisición y comprensión del lenguaje. Esto, como ya le había explicado Fernanda, pues se utiliza para que las personas puedan tener una mejor comprensión de los estímulos que llegan desde los sentidos hasta el cerebro, y que de esta forma nosotros podamos crear algún tipo de conocimiento y por lo tanto podamos comunicarlos con el lenguaje. Dependiendo del tipo de lenguaje que sea, también se puede encontrar diferentes programaciones y de hecho pues se encuentran varios de los ejemplos sobre cómo algunas veces podemos utilizarlos en nuestra vida cotidiana. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Fer? Sí. Listo. También es estudiar los mecanismos fisiológicos por lo que el cerebro procesa la información relacionada con el lenguaje, evaluar las teorías lingüísticas y psicolingüísticas. Pues principalmente en lo que se trata de la neurología y de la neurolingüística, es porque nosotros no solamente tenemos como el lenguaje del habla, sino también tenemos diferentes tipos de lenguaje como el lenguaje corporal o el lenguaje por medio de sonidos o de interacciones. Entonces, de esta forma podemos, con la neurolingüística, saber la forma en la que las personas se comunican y cómo nosotros podemos recibir esos diferentes estímulos por parte de esas personas y de esa forma entender lo que están intentando comunicar. También por medio de estos estímulos nosotros podemos generar algún tipo de conocimiento y utilizarlo en futuras ocasiones para que de esta forma podamos comunicarnos de una forma más fluida y utilizar ese lenguaje que nosotros hemos aprendido y procesado para lograr entablar una relación con otras personas. Y bueno, la neurolingüística tiene sus raíces en el desarrollo de la faciología en el siglo XIX, que la faciología es el estudio de los déficits lingüísticos que ocurren como resultado de un daño cerebral o tumores cerebrales. Paul Broca fue un cirujano francés y fue uno de los primeros en descubrir la conexión entre un área particular del cerebro y el procesamiento del lenguaje. Esto lo logró gracias a autopsias en personas que tenían deficiencias a la hora de hablar, y encontró que la mayoría de ellos tenían daños o lesiones cerebrales en el lóbulo frontal izquierdo, que ahora se le conoce como área de Broca. Después tenemos a Carl Wernicke, quien propuso las diferentes áreas del cerebro, que las diferentes áreas del cerebro estaban especializadas en diferentes tareas lingüísticas, con el área de Broca manejando la producción del habla y el área de Wernicke manejando la comprensión auditiva. ¿Le puedes pasar, por favor? Después, Corbinian-Rothman cartografió la superficie del cerebro, dividiéndola en áreas numeradas basadas en cada una de las áreas de su estructura celular y sus funciones. Es la imagen que podemos ver aquí. Es la área prefrontal, la premotora, la corteza primaria, el surco central, la corteza somatosensorial primaria, el área del sabor, el área de asociación somatosensorial, el área visual, la corteza visual, el sector cognitivo lingüístico, que es el área de Wernicke,
la corteza auditiva primaria, el área de asociación auditiva y el área motriz del lenguaje, que es el área de Broca. Y bueno, por último, Harry Whittaker acuñó el término de neurolingüística en 1985 gracias a que fundó el Journal of Neurolinguistics. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos las fases de cómo es que hablamos. Son 5 fases y bueno, la primera se da en el lóbulo temporal, que es el área de Broca, se encuentra en el área de Broca y se encarga de seleccionar las palabras con las que construimos las frases, con las que verbalizamos lo que queremos decir, que es el componente semántico significado, y estas palabras están almacenadas en la memoria y se relacionan con los acontecimientos vividos. Después tenemos la fase 2, que también se encuentra en el área de Wernicke, que asigna a cada palabra seleccionada los sonidos que le corresponden, que es el componente fonético sonido. Después la fase 3 se da gracias al fascículo arqueado, que se encuentra en el área de Broca y pasa al área de Wernicke. Es una serie de fibras nerviosas que reciben el nombre de fascículo arqueado y se encarga de asignar los movimientos musculares para cada sonido de cada palabra. Es la parte del cerebro que nos dicta cómo se pronuncian las palabras. Después, la fase 4 se encuentra en la corteza motora, que envía información sobre la pronunciación a la boca, a la lengua y a la laringe. Y por último, la fase 5, que se encuentra en el cerebelo, que se encarga de que la pronunciación tenga el orden temporal adecuado. Siguiente, por favor. Y bueno, la investigación neurolingüística se centra en la fonética, fonología, morfología y sintaxis, lexicología y semántica. Pues la fonética es cómo el cerebro selecciona a nivel muscular la articulación de los sonidos de la cadena hablada. La fonología, cómo se representa el sistema fonológico de una lengua en el cerebro. La morfología y sintaxis, cómo el cerebro selecciona esos fonemas que determinan palabras y las combina para formar oraciones. La lexicología y semántica, cómo el cerebro almacena y accede a las palabras que una persona conoce y puede estructurar para elaborar la comprensión. Y bueno, aquí tenemos un diagrama que nos dice cómo se ve el cerebro cuando escuchamos palabras, vemos palabras, cuando leemos, hablamos y cuando pensamos en palabras. Son las áreas que nuestro cerebro utiliza. Siguiente, por favor. Y después tenemos las patologías de la neurolingüística, que como ya lo había dicho, se da cuando hay lesiones cerebrales o tumores, y principalmente tenemos la afasia de Broca, que es el trastorno de la producción del lenguaje. Es la tendencia a repetir palabras, la mala sintaxis, la mala gramática, la estructura desordenada de palabras, y están conscientes de sus errores, pero su comprensión es intacta. Después tenemos la afasia de Wernicke, que es el trastorno en la comprensión del lenguaje. Su habla es fluida, pero no repiten las palabras. Tienen buena sintaxis, buena gramática, pero las palabras que utilizan son inapropiadas y no comprenden lo que se les dice. Y después tenemos la dispraxia, que es la incapacidad de ordenar actividades motoras dentro de actividades motoras complejas. No se puede controlar la secuencia de sonidos, por lo tanto el movimiento complejo se ve parcialmente realizado. Tenemos la apraxia bucofacial, que no se puede organizar movimientos con los músculos de la cara. La apraxia de construcción, que es la dificultad para la organización de tareas que suponen un control de coordenadas espaciales. La apraxia ideatoria, que es la incapacidad o dificultad de realizar movimientos con las manos. Siguiente, por favor. Después tenemos otros trastornos del habla,
Tenemos la dislalia, que es el trastorno en la capacidad de articular o pronunciar las palabras, los fonemas. Aquí tenemos el ejemplo del lobo, loro. La disartria, que es la dificultad para articular sonidos de palabras. Tenemos el ejemplo de iño, niño. La disfemia, que es el trastorno caracterizado por espasmos, repeticiones y tropiezos al hablar, que es cuando se tartamudea. Y la disglosia, que es el trastorno de la pronunciación causada por lesiones físicas o malformaciones. Aquí tenemos el ejemplo de, por ejemplo, las personas que no pueden pronunciar bien la R o que cambian las palabras. Un siguiente, por favor. Y después tenemos las agnosias, que son perturbaciones en el procesamiento complejo de la información sensorial. Pueden ser visuales, auditivas y espaciales. Las auditivas es la incapacidad para detectar los sonidos verbales y o no verbales como consecuencias de una lesión cerebral. Y las espaciales es la dificultad para orientarse en lugares familiares, para reconocer claves topográficas al evocar mentalmente sitios. Siguiente. Bueno, eso es todo de mi parte. Vane, ¿estás ahí? Sí. Es que no abría mi micrófono. Bueno, pues los ejemplos de la neurolingüística podemos encontrar como, por ejemplo, el hablar positivamente. De esta forma se puede ayudar a generar buenas impresiones si esta se usa en los niños pequeños. Estos refiriéndose a cuando tú tratas de hablar de forma positiva a un niño diciéndole afirmaciones sobre cosas, sobre las cosas que puede hacer o las cosas que están sucediendo a su alrededor. De esta forma se genera una mejor comprensión y una adquisición del conocimiento, pues de la forma en la que tú hablas de alguna cosa puede generar que a ese niño se interese en cosas diferentes e intente hacer cosas distintas. Y como somos los responsables del correcto desarrollo de los niños desde el primer momento, debemos de preocuparnos tanto del bienestar físico como emocional, y dentro de las herramientas para conseguirlo podemos encontrar el lenguaje verbal y no verbal, desde el punto de que podemos hacer cosas que sean positivas para los niños, que los hagan entrar en una curiosidad que los lleve a encontrar mejor conocimiento, que investiguen y que les guste conocer cosas nuevas, que les guste comunicarse, e incluso hablar con los niños puede ayudar a que ellos traten de explicar a las personas sobre las cosas nuevas que aprenden, y esto impulsa su forma de sentirse feliz con el lenguaje, y que se vayan desenvolviendo de una mejor forma en su entorno, cambiando la forma en cómo se ven en su realidad. ¿Puedes pasar al siguiente? Y también está el método Puedes, entre otros, que consiste en decirle a los niños frases con el verbo puedes. Esto incentiva a los niños a intentar cosas nuevas. Y en realidad muchos dicen que se trata de engañar al niño diciéndole que puede conseguir todo lo que quiere, que puede conseguir todo lo que se proponga. Sin embargo, este no es el objetivo de este método, pues solo tratas de darle ánimos y para que pueda dirigir sus esfuerzos hacia un objetivo concreto. De esta forma, los niños pueden llegar a obtener nuevas formas de generar conocimiento, de entender la información que les llega, y de poder conocer mejor, incluso conocerse mejor a sí mismos en la forma en la que ellos saben que pueden, y si pueden hacer algo, entonces pueden poner todo su esfuerzo en eso para hacerlo realidad.
Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Pues muy completa la información, ¿sí? Como bien explican sus compañeras, bueno, la neurolingüística, pues tiene que ver con el cerebro, ¿no? Pero desde la perspectiva, como bien lo mencionaban ahí, fisiológica. Ajá. Entonces, ahorita vamos a contrastar con psicolingüística, ¿verdad? Entonces, la neurolingüística tiene que ver con mecanismos fisiológicos, ajá, cómo está estructurado el cerebro, las partes que intervienen en el cerebro para procesar y comprender la lengua, ¿no? Todas las partes, ahí los diagramas que nos ponen sus compañeras eh, muy bien, ¿no? Todas las áreas que intervienen, las más conocidas que estudiamos en el área de lingüística, pues es Broca y Wernicke. Muy interesante como Broca, ¿no? Es que identifican qué área del cerebro está dañada y entonces a la hora de hacer las autopsias en diferentes sujetos que tenían problemas en el habla, se da cuenta que qué parte del cerebro, creo que esa es compañera, es el lóbulo izquierdo, estaba dañado y entonces se da cuenta que todos estos sujetos tienen el mismo daño en el cerebro, ¿no? Entonces de ahí viene el denominar esta área como el área de Broca, que tiene que ver, perdón, perdón, tiene que ver con Broca, con la parte de la producción, ¿sí? Por eso ya más adelante ustedes leerán, cuando hay un daño en Broca, pues eh, el hablar, el producir los sonidos, por eso es que se involucra la fonética, la fonología, eh, cómo es que nos afecta, por ejemplo, el no poder realizar bien una articulación, el no poder realizar el punto de articulación, bueno, pues tiene que ver cuando hay un daño en boca, entonces no soy capaz de producir los sonidos de manera correcta, ¿no? Y Wernicke tiene que ver más con la comprensión, ¿sí? Entonces el área de Wernicke es el 8 de marzo, que nada más asistieron los hombres al trabajo y a la escuela. En esa ocasión estaba programada a ver la película y uno de los estudiantes la consiguió descargar, bueno, encontró el link, ¿no? Entonces voy a ver si tengo el vínculo, seguramente lo tengo aquí en Teams, en un minutito, a ver si lo tengo y se los pongo para que la vean, ¿no? Entonces, en esa película, ahí lo interesante es verlo desde la perspectiva lingüística. Ajá. ¿Cómo es que se da la terapia, de lo que ahorita les estoy comentando, la parte médica y la parte lingüística, y cómo es que se da una terapia para que el rey, es una historia verídica, para que el rey pueda hacer discursos, pues se llama el discurso del rey, que es el papá de la reina Isabel, el que no podía hablar de manera correcta. ¿Okay? Entonces, déjenme ver si encuentro aquí el vínculo, que me lo había compartido su compañero hace un año, y que lo puedan ver el fin de semana. ¿Sí? Si no la encuentro ahorita de manera rápido, aquí está, el discurso del rey, ya lo encontré aquí, miren. Entonces lo voy a pegar en, en, en publicaciones para que la descarguen y la puedan ver, ¿vale? Ahorita déjenme ver más cómo la puedo compartir.
para que la vean. ¿Vale? A ver, aquí, copiar vínculo. A ver, lo voy a copiar y ahí está en MP4. A ver, lo voy a pegar en el grupo, ahí en publicaciones, que puedan ver. Ahí está. A ver, Edwin, puedes checar si abre el vínculo, por favor. Ahí está pegado, pegado en publicaciones. Entonces esta se va a quedar ahí extra para el fin de semana. Que la vean o en la semana si tienen tiempo. Dura un poquito más de 2 horas. Pero está interesante verlo desde la perspectiva lingüística. ¿Ok? Me agrada cuando estamos en la clase ahí en la facultad, pues ahí la vemos, llevamos palomitas, pues ahora ustedes lo harán ahí con su familia y verla desde esa perspectiva, ¿vale? Entonces ya nada más que Edwin nos avise si sí jala el vínculo o alguien más si ya lo abrió, que me digan si ya lo pueden ver, ahí la pueden descargar o la pueden ver conectados en la red, ¿vale? Bien, lo que nos avisa Edwin, yo estoy diciendo, ¿sí está conectado Edwin? No, no está, estoy diciendo Edwin, no está. A ver, Fer, chécale porfa, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí, sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Ah, ok, perfecto. Entonces ahí está para que la vean en la semana, vean la perspectiva médica, neurolingüística, y ahorita vamos a ver la expresión de psicolingüística. Entonces tienen que verla y hagan su análisis, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Es neurolingüístico el problema? ¿Es psicolingüístico el problema? ¿Qué soluciones dan? ¿Ok? Entonces está interesante y es aprender también de parte de la historia, ¿ok? Ya cuando vayan ustedes en estudios culturales van a ver parte de esto del rey, ¿vale? Bien, ok, entonces gracias Fer, ¿vale? Continuamos con el equipo 3, que es Aldo, Deyanira y Daniela. Aldo sí está, Dani sí y Deyanira, ¿ok? Entonces vamos con psicolingüística. Adelante. Adelante, ya se ve. ¿Ya? Ok. Pues nosotros somos el equipo 3. Vamos a hablar de la psicolingüística. Bueno, pues la psicolingüística, como su nombre lo indica, es la combinación entre la psicología y la lingüística y se define como la ciencia que se encarga de estudiar la manera en que comprendemos, producimos, adquirimos e incluso perdemos el lenguaje. Los psicolingüistas estudian la manera en que el cerebro humano comprende los mensajes pues, que entran al cerebro, sea cual sea la forma en la que se recibe el mensaje, puede ser oral, escrita, auditiva, etc. También se ocupa de estudiar los trastornos del lenguaje. ¿Cómo se estudia la psicolingüística? Pues bueno, esto va mucho de la mano con el tema que acabamos de ver, ya que dos de las maneras más conocidas y utilizadas es mediante el análisis de los lapsus linguae y los trastornos del lenguaje. Los lapsus linguae son los errores de la lengua, es decir, aquellos errores que tenemos al hablar, pero que son naturales y espontáneos, no es algo patológico con el que nacemos ni nada de eso, es algo natural que a través de nuestro pues de nuestra habla es que se van formando. Un ejemplo de esto es si conocen
la canción ¿Qué pretendes? De J Balvin y Bad Bunny. Cuando la presentaron, pues no sé si sepan, pero pues hay una línea que dice, evita molestias y tu tiempo no pierdas. Y un ejemplo de lapsus linguae es uno que cometió el cantante. En lugar de cantar esa línea, canto evita molestias y tú pierdo no tiempas, pero es algo, como les digo, espontáneo y natural. Sin embargo, pues también se estudia a través de los trastornos del lenguaje ya patológicos, y pues la mayoría de estos trastornos se da en el proceso de adquisición del mismo lenguaje, en la mayoría pues en los niños que aún están aprendiendo. Como ejemplo sería la dislalia, que sería la confusión de fonemas o errar en los fonemas al hablar. Ejemplo sería cuando alguien dice, por ejemplo, a un niño chiquito le dice, él se llama Rafael, y el niño chiquito dice, pues se llama Fafael, ¿no? Porque así lo dice el niño, y es un trastorno del lenguaje. Otro ejemplo sería la disfemia, sinónimo de la tartamudez, o la dislexia, que como sabemos, pues es cuando cambiamos letras en un texto a leer, o cambiamos palabras incluso completas. Algo aquí a resaltar es que también pueden haber estos trastornos no solo en niños, sino también en adultos, pero se le llama afasias, como vimos, a cuando se daña el cerebro. No es algo que haya sido natural, sino se daña el cerebro por una enfermedad. O sea, me refiero a que no se nos da desde que nacemos, sino se nos da por una enfermedad, una infección o un traumatismo de diversos tipos. Eso que me acaba de pasar es un lapsus linguae. Y pues bueno, ya cuando es un daño por enfermedad o algo así, ya se le denomina afasia y no un trastorno del lenguaje. Adelante. ¿Quién continúa, Dani? Creo que continúa Aldo en la siguiente diapositiva. Ok, a ver si nos escuchas, Aldo, adelante. Yo creo que se trabó la compu, ¿no? Es que no cambia de lámina y no te escuchamos. Entonces, ahí está. Adelante, Aldo. Perdón, es que se había trabado. Bueno, vamos a ver también cuál es la diferencia con otras ramas. Bueno, de momento solamente lo vamos a contrastar con la que hemos visto, que fue la neurolingüística, que acaban de exponer mis compañeros. Bueno, empezamos que dice la psicolingüística se diferencia de las demás ramas en el modo de abordar el lenguaje. Esto de tres maneras diferentes. Una de ellas es el estudio, que pues, bueno, estudia cómo se utiliza el lenguaje, y para ello se centra en el uso de nuestros conocimientos y de los procesos psicológicos que intervienen. De misma forma, también interviene la actuación, que valora el conjunto de procedimientos por los cuales el conocimiento se aplica a la producción y a la comprensión de expresiones lingüísticas. Procesos de actuación también que se centran en aquellos que ponen en funcionamiento el instinto lingüístico. Y bueno, sé que a lo mejor pues se ve como un poco confuso, así que bueno, a lo mejor otra forma más como fácil de aprender, o con lo que se deben de quedar de cuál es la diferencia, o bueno, de momento como les digo, con lo que acaban de exponer mis demás compañeros, es que, por ejemplo, la neurolingüística estudia cómo el lenguaje está implementado en el cerebro, mientras que la psicolingüística estudia cómo procesamos y cómo adquirimos el lenguaje. Entonces, por ejemplo, en la neurolingüística, como vimos,
pues se centra, por ejemplo, en qué zonas del cerebro se encuentra el lenguaje, como puede ser, pues, si está en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho, qué áreas intervienen, que como también nos explicaron, pues, es el área de Broca y el área de Wernicke. Eh, y pues, en este caso, la psicolingüística, pues, como ya les dije, se encarga de estudiar cómo nosotros pues procesamos y sobre todo cómo adquirimos el lenguaje, que como vimos la clase pasada, pues por ejemplo Piaget, me parece que era Piaget, pues vimos las diferentes etapas que él considera o en las que él explica cómo se desarrolla o cómo adquiere, cómo es el proceso de la adquisición del lenguaje de un niño. Bueno, algunos autores principales que encontramos dentro de la psicolingüística son Ferdinand de Saussure, Jean Piaget, Noam Chomsky y Charles Osgood. Algunas aportaciones que hicieron estos autores, son las siguientes. Siguiente, por favor. Bueno, Ferdinand de Saussure habla del signo lingüístico en la teoría del desarrollo de la lingüística moderna, donde, como sabemos, el significante es la imagen acústica y el significado el concepto. Bueno, aquí ocurrió un proceso de psíquico, físico y fisiológico. Desde que una persona emite una palabra o un mensaje, otra persona escucha y la entiende o la interpreta, perdón. En el caso de Jean Piaget, aportó la teoría cognitiva constructivista, donde estudia los mecanismos de la mente y sostiene que luego de alcanzar la inteligencia sensorial motriz, el niño puede adquirir el lenguaje. Bien. Charles Osgood menciona en la teoría mediacionista que cada persona tiene una percepción distinta de cada cosa de acuerdo a sus experiencias, lo que se aplica también al signo lingüístico. Por ejemplo, un sujeto que ha vivido un terremoto y como consecuencia tiene un trauma, es muy probable que al escuchar la palabra terremoto, el recuerdo y la mala vivencia de dicho episodio se reviva. Entonces le da al concepto una significación negativa. Y Noam Chomsky menciona en la teoría de la gramática universal o en la teoría innatista que el lenguaje es adquirido de forma innata, lo que permite la asimilación de las reglas gramaticales de la lengua. O sea que cada persona nace ya con ese lenguaje programado, y también afirma que existe una gramática universal en la que todos los humanos al nacer poseemos un patrón lingüístico básico que nos permite amoldarnos a todas las lenguas. Y bueno, más adelante se menciona, hay un video, y ojalá que se pueda reproducir, en el que se mencionan algunas otras perspectivas de cómo adquirimos el lenguaje. Y bueno, en los ejemplos de esto de la psicolingüística, bueno, como ya habíamos mencionado, pues esta estudia o se hace preguntas tales como cuál es el modo en que la gente aprende una segunda lengua, así como los procesos de adquisición lingüística en la infancia. Pues como acabamos de ver, por ejemplo, Chomsky, como ya lo mencionó mi compañera, pues es uno de los que afirma que todos los humanos tenemos como esta gramática universal, o que ya tenemos como una capacidad innata para aprender una segunda lengua o una tercera lengua y tal. Y pues aunque algunos pues no están de acuerdo, ya que pues también algunos otros afirman que para que alguien pueda adquirir una segunda o una tercera lengua, tiene que haber digamos, un contacto social con otras personas.
O sea que el niño o la persona en cuestión tiene que estar en contacto o establecer comunicación con otras personas para que pueda adquirir esa lengua. Pero pues, bueno, se ha demostrado que eso no es cierto, ya que bueno, hay estudios que afirman que pues lo que dice Chomsky es cierto, ¿no? Que eh, cada persona ya tiene como esa capacidad de aprender otra lengua. Simplemente tiene que estar expuesto a esa lengua por una cierta cantidad de tiempo. Y también dice que, eh, bueno, la cantidad de tiempo que tú requieras para adquirir esta segunda lengua, pues puede variar y que también es más factible que un niño pueda aprender de forma más rápida cualquier lengua. Y pues ya que, bueno, al niño se le hace más fácil y bueno, no, esto no quiere decir que un adulto no lo pueda hacer. Si lo puede hacer, más sin embargo, pues eh, bueno, el adulto pues puede necesitar más años para adquirir esta segunda o tercera lengua. Y bueno, por último, la psicolingüística también se ocupa de los trastornos del lenguaje. Bueno, esto ya lo explicó mi compañera Dani. Pues simplemente para remarcar que, bueno, la psicolingüística también se interesa en esos tipos de trastornos del lenguaje, ¿no? Como ya lo mencionó, que puede ser la dislalia, la dislexia, la disfasia y otros tipos de afasias, como también ya nos habían explicado mis compañeros de la exposición anterior de la neurolingüística. Y bueno, por último, pues bueno, ahorita les vamos a pasar el video que le mencionó mi compañera de ella. Y bueno, espero que les haya quedado más o menos claro, pues sobre todo cuál es la diferencia entre la neurolingüística y pues lo que nos tocó a nosotros, que es la psicolingüística. Ok, bueno, vamos a ver ahí el video. Nada más recuerden que a la hora de compartir el video, ahí en compartir, no sé quién esté compartiendo, tiene que compartir que podamos escuchar. ¿Vale? Incluir sonido del equipo. Entonces, a ver, no sé si dale play para ver si escuchamos y si no, hay que volver a compartir. Ahí está. Esta frase es engañosamente simple. Nadie enseñó a la niña a repetir esta frase, pero en 7 palabras logró imbuir significado y opinión, tomar una idea y transmitirla clara y rápidamente, y representar perfectamente cada regla de todo un idioma. Y todo esto a los 3 años de edad. ¿Cómo puede alguien a los 3 años tener dominio de una lengua, sin lecciones ni libros e iniciando sin ningún idioma? ¿Cómo es posible que todos lo hagamos? Existen 4 corrientes que explican la adquisición del lenguaje y cada una puede ayudarnos a mejorar este proceso. Estas son innatismo, interaccionismo, conductismo y cognitivismo. El innatismo, propuesto por Chomsky, declara que los niños nacen con una capacidad instalada genéticamente para comprender y adquirir el lenguaje. El lado fuerte de su teoría es que el aprendizaje del lenguaje es sumamente parecido a través de los diferentes países y culturas. Su lado débil es que se le da una relevancia mucho menor a los factores sociales y cognitivos. El interaccionismo traza sus orígenes a Vygotsky y su comprensión de lo fundamental que resulta en las demás personas en el aprendizaje, y ve el lenguaje como una actividad cultural gobernada por reglas, que se aprenden en interacción con los demás. El lado fuerte del interaccionismo está en valorar el entorno social en el aprendizaje. Su lado débil es que no es capaz de profundizar en los aspectos cognitivos del aprendizaje o en los aspectos complejos de la lengua.
Skinner aportó el conductismo, que entiende la adquisición del lenguaje como un proceso de estímulo y respuesta. En la infancia se dan actos que los padres premian con atención, palabras o acciones, y el buscar estos refuerzos positivos pone en marcha el aprendizaje de procesos lingüísticos cada vez más complicados. El conductismo tiene su lado fuerte en ser una postura sumamente práctica, desarrollada en el contexto del hogar. Su lado débil es que al ser un enfoque sumamente simple, no puede explicar la complejidad del aprendizaje de una lengua. Por último, atribuimos las raíces del cognitivismo a Jean Piaget, quien se interesaba, más que en el lenguaje, en los procesos mentales que provocan su aparición y desarrollo. Su lado fuerte es que nos da una visión profunda y detallada de la adquisición del lenguaje. Su lado débil consiste en que su énfasis en los factores internos llega a expensas de la atención a los sociales y ambientales. Estas perspectivas, a pesar de ser tan diferentes, no son del todo contrarias y cada una de ellas puede darnos útiles recomendaciones. Del innatismo podemos retomar las tendencias hacia el lenguaje y cómo explotarlas. Herramientas como canciones de rimas y libros de imágenes son útiles para crear asociaciones y favorecer el desarrollo del lenguaje. Del interaccionismo, ver el tiempo que pasamos con nuestros niños como un acompañamiento hacia el aprendizaje del lenguaje, donde siempre debemos retarlos a subir otro escalón hacia el dominio de su lengua. El conductismo nos sugiere prestar atención a los premios o castigos que damos a nuestros niños, frecuentemente sin percatarnos de que lo hacemos, como al reír porque digan una mala palabra. El cognitivismo nos propone vigilar el desarrollo de los procesos de la adquisición del lenguaje, como la atención, memoria y motivación. Pero la principal recomendación es no perder de vista que cada niño es único, por lo que cada proceso es diferente y debe respetarse. La aparición del lenguaje en el niño no es materia resuelta. Aún así, conocer las posturas científicas sobre este puede ayudarnos a formar niños más felices y completos. Bueno, eso sería todo, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí el video igual, ¿no? Retoma algunas de las teorías lingüísticas que hemos estado estudiando, ¿no? Muy bien. Bueno, como bien dicen sus compañeros, la psicolingüística, pues, estudia lo que son los trastornos del lenguaje y tiene que ver con la adquisición y la pérdida del lenguaje, ¿no? Entonces, ya hemos estado viendo las diferentes teorías, como también ahorita le decía el video. No se ha podido, ¿no?, determinar cómo es que desarrollamos lenguaje independientemente de la lengua que hablemos, ¿no? Ya veíamos con Chomsky que él dice que hay universales lingüísticos y también hay particularidades. Entonces, la psicolingüística tiene que ver en esa adquisición, cómo es que nosotros lo podemos ir desarrollando, pero también cómo lo podemos perder, ¿no? Y uno de los ejemplos, decía ahí al final Aldo, del niño, ¿no? El niño tiene esa facilidad de aprender ya yéndonos a una segunda lengua, tiene la facilidad de aprender estas lenguas de una manera más sencilla que un adulto. Platicábamos cuando vimos a Piaget, el periodo crítico, lo comentábamos, que era una de sus posiciones teóricas. Creo que es se me fue el nombre. Bueno, plantea el periodo crítico, que es la edad en la cual el sujeto ya decía, ¿no?, esa posición teórica, que el sujeto ya no podía aprender, ¿no? Sin embargo, bueno, se viene abajo esa perspectiva teórica porque, bueno, se ha demostrado que, pues, los adultos también podemos seguir aprendiendo, ¿no? Pero nos cuesta más, ¿no? Y esto tiene que ver, como decíamos, con la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, el cerebro del niño, se dice, pues es una esponjita, es más flexible, entonces empieza a absorber y a adquirir todos los conocimientos, y en cuanto va pasando el tiempo y a los adultos, nos cuesta más trabajo aprender ciertos términos, conceptos,
actividades, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa parte, ¿no? ¿Cómo es que vamos a perder el lenguaje? Podemos perderlo. Si no se utiliza, bueno, pues es más factible que se utilice. Y un ejemplo de estos en los cuales se pierde, lo voy a poner aquí en el chat, se denomina atrición lingüística. Ahí está. Y entonces, este término de atrición lingüística tiene que ver con esa pérdida de lenguaje por falta de uso. Y un ejemplo que se da muy claro de esto es, por ejemplo, los migrantes que se van a Estados Unidos y están años allá y aprenden, bueno, adquieren la L2, adquieren el inglés, ¿no? Ellos no van a la escuela, lo aprenden en la calle, procesos naturales, y entonces ya no utilizan el español. Estamos hablando de años, ¿no? Y entonces, esa falta de uso de la lengua española, lo que va a hacer es que haya cierta pérdida de la lengua materna, ¿ok? Entonces se denomina atrición lingüística. Entonces, si ustedes conocen o han escuchado a alguna persona que se fue a vivir a Estados Unidos y de repente viene a México, en algún video, a veces las ciertas palabras se les olvidan. Y eso tiene que ver por el tiempo que han estado expuestos al inglés, ¿no? Y al poco uso del español. Entonces sí se da ese fenómeno, atrición lingüística, pero no es una pérdida total, no es de que el sujeto diga, ah, ya, yo por inglés ya no hablo español, no. Tiene el conocimiento, la L1 no se olvida, hay ciertos términos que se pueden perder, ¿ok? Entonces tiene que ver con, sería un ejemplo, ¿no? De cómo una perspectiva psicolingüística, muy actual el término de atrición lingüística, tiene que ver con pérdida de lenguaje, ¿ok? Bien, ok, ejemplos que nos daban, por ejemplo, la dislexia, ¿no? Que cambiamos las letras, ¿no? A la hora de estar escribiendo, ¿no? En lugar de B ponemos D y así nos sucede, ¿no? Entonces, se relaciona mucho con la parte de la neurolingüística. Nada más hay que tener claro que neurolingüística tiene que ver con procesos fisiológicos. Cómo es que mi cerebro es capaz de mover los labios, respirar, la glotis, la lengua, etcétera, para que yo pueda producir los sonidos. Y la psicolingüística tiene que ver con adquisición y pérdida y también con la parte de la comprensión. ¿Ok? Entonces, eso sería para complementar lo que expusieron sus compañeros. Comentarios, dudas. ¿No? Hola, hola. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Están ahí? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, bueno, ok. Bueno, entonces, les voy a pedir a los tres equipos que suban su presentación a archivos para que sus compañeros las puedan visualizar, ¿sí? Voy a subir dos lecturas, dos textos. Uno es de neurolingüística, se denomina, te les digo, se denomina partes del cerebro, y el otro es lingüística computacional, ¿ok? Esta va a ser la lectura para este segundo parcial. No van a ser las dos, si las gustan hacer, adelante. Pero la muestra de lectura solamente será de una, la que ustedes gusten leer. Si ustedes quieren leer sobre neurolingüística, que ya nos expusieron sus compañeros, leen el texto denominado partes del cerebro, ¿vale? Y los que quieran leer sobre lingüística computacional, que eso se va a exponer el jueves que viene, ahí lo leen, ¿vale? Y la muestra de lectura será para el día de nuestra evaluación, que sería el jueves 27, ¿cierto? Es el día de nuestro examen, ¿ok? Entonces,
Voy a subir 2 lecturas, ustedes seleccionan una, hacen su muestra de lectura para el día de la evaluación. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces con esto concluimos el día de hoy y nos vemos el jueves. Que tengan bonita tarde, cuídense mucho.